Hoy 31 de diciembre de 2025 nos vemos para celebrar el fin de año con la última nota de Bresson que estudiaremos durante 2025, que es modelos automáticamente inspirados, inventivos. Entonces, vamos a hacer una pequeña prueba de sonido antes de comenzar. Hoy empezamos este directo, esta transmisión en directo, un poco más temprano de lo usual, porque también vamos a hacer un segundo directo celebrando los primeros 5 años de este canal. Entonces es una doble celebración de alguna manera y los invito y las invito para que estén pendientes de ese segundo directo también aquí en este canal. Entonces veamos cómo está nuestro sonido en este momento. Una pequeña prueba, gracias por la paciencia. A ver, escuchemos. ¿Cómo está nuestro sonido en este momento? Una pequeña prueba, gracias por la paciencia. A ver, escuchemos. Está perfecto. Entonces comencemos el programa desde este punto. Entonces, como ustedes ven, la nota que tenemos en pantalla es bastante breve para el día de hoy. Este programa usualmente se hace entre las 8 y 10 p.m. de lunes a viernes, hora Bogotá, Colombia. Pero hoy, dado que tenemos también un segundo directo celebrando los primeros 5 años de este canal, pues haremos el dedicado a Robert Bresson mucho más temprano. Esta es la nota número 67, y la pueden ustedes ver en pantalla. Es bastante breve, pero termina con esta seguidilla de 4 notas dedicadas a los modelos de Bresson. Recordemos, modelos es como él llama a sus actores y actrices, ¿cierto? Para diferenciarse de los demás cines, diferenciarse de lo que él llama teatro filmado o teatro fotografiado, ¿cierto? Aquel teatro cuenta con actores y actrices, pero su versión del cine, o sea, el cinematógrafo, cuenta con modelos. ¿Por qué automáticamente inspirados? ¿Por qué inventivos estos y estas modelos en Robert Bresson? Entonces vamos a ir sacando los apuntes que tenemos, las notas sobre las notas, para decir que esta nota es, sí, obviamente bastante breve, casi aforística, es casi una frase célebre, ¿cierto? Una frase de sabiduría, una frase provocadora, pero contiene una de las paradojas quizás más finas del pensamiento de Bresson. Es también un punto que condensa las notas anteriores sobre los modelos, ¿cierto? Hasta este punto, porque vendrán muchas más. Y condensa básicamente ideas sobre el automatismo, la repetición y la supresión de las intenciones en los modelos bressonianos. Entonces, como ustedes ya lo han visto en las 3 últimas notas, pero también las notas que estudiamos las últimas semanas acerca de las intenciones y las motivaciones, como por ejemplo la nota número 40, si la recuerdan, es otra que es bastante breve. Dice: suprime radicalmente las intenciones en tus modelos. ¿Y para qué suprimir aquellas intenciones en los modelos? Bueno, para que no tengan mucho conocimiento acerca de la escena que están haciendo, acerca de lo que va a ocurrir en el resto de la película, ¿cierto? Porque si estuvieran demasiado preparadas, entonces empezarían a repensar las cosas, a sobrepensar, a proponer ciertas interpretaciones para lo que viene, y comenzarían a forzar su personaje, ¿cierto? A prepararse para las escenas que vienen, ¿cierto? Y a darle un carácter a su personaje que quizás no es el que el director busque. Entonces, básicamente, por eso no tienen que saber demasiado, por eso no tienen que tener intenciones ni motivaciones al ejercer ni siquiera las más mínimas acciones cuando estén en la escena, ¿cierto? Entonces, les recuerdo nuevamente, es la nota número 67 la de hoy. Esto parece una contradicción, ¿cierto? Es nuestra primera idea. ¿Cómo es que algo automático va a generar algo inventivo?
¿cierto? A primera vista parecería imposible, ¿cierto? Impensable. Lo automático se suele oponer a lo inspirador, a lo inspirado, a lo inventivo, ¿cierto? Porque lo automático es básicamente pura repetición, pura rutina, ¿cierto? Puros cálculos, pura estadística. En cambio, lo inspirado y lo inventivo, pues se suele asociar con la creación, lo espontáneo, ¿cierto? Con lo que busca soluciones recursivas, ¿cierto? Soluciones insólitas, soluciones singulares, por ende no repetibles, no repetidas, ¿cierto? Soluciones únicas, básicamente. Soluciones muy específicas. Pero entonces, ¿en qué radica esta oposición y por qué Bresson trata de llegar a lo inspirado o inspirador y a lo inventivo a través de la repetición? Entonces, en el sentido común, lo automático básicamente va a repetir y a contar solamente con lo que ya está probado, que tiene resultados positivos, ¿cierto? Entonces no podría generar ningún nuevo hallazgo, ninguna nueva solución o solución creativa, novedosa, singular o ingeniosa a un problema. Entonces Bresson hace colisionar ambos términos precisamente para desactivar aquella oposición. Esa inspiración no nacería de la voluntad, ¿cierto? Es una inspiración que no está ni en la cabeza ni en el corazón de ningún autor o autora, ¿cierto? No hay alguien que la ejerza, no nace en ninguno de ellos, sino que nace básicamente por azar, ¿cierto? A través de la repetición, a través de el despojarse de ciertas rutinas, de ciertas costumbres, de ciertos vicios de interpretación. Entonces, la inspiración no sería un acto consciente, sino que no es consciente porque no se va a decidir, no se fabrica, no se representa, ¿cierto? No se está pensando en, voy a inspirarme, tengo que ser inspirador en este momento, tengo que estar inspirado. No, es básicamente como que entre menos se piense, más chance hay de que ocurra. Surge cuando la voluntad, por supuesto, se retira, cuando ya no se persigue, cuando ya no se está tratando de invocar a la fuerza. Básicamente es eso, cuando no se va a forzar. Entonces el modelo o la modelo no inventa un gesto, sino que aquel gesto aparece sin pasar por la intención. Cuando menos lo están esperando, aquel gesto en su rostro o en su cuerpo, aquella expresión, aquel ademán en sus manos va a tener lugar, ¿cierto? Y la cámara lo registrará. Entonces, básicamente no hay intención, apareció casi que por una manifestación milagrosa, si se puede decir así, a través de repetir y repetir, quizás se llegó a probar algo que funcionó finalmente. Otra idea puede ser que el automatismo puede ser la base de una condición de invención. Si ustedes lo piensan, el hacer algo automáticamente, muchas veces, constantemente, frecuentemente, durante varios días, varias semanas, varios meses, pues nos va a llevar a manejar eso que se hace automáticamente con tal maestría que podemos, como decíamos en la nota de ayer, quizás pasar a una segunda tarea y así sucesivamente pasar a una tercera tarea, cuarta tarea, porque ya dominamos totalmente eso que se está haciendo automáticamente, tanto que como no pensamos en ello, ya tenemos suficiente espacio y claridad para pensar en otras tareas. Entonces sería básicamente o probablemente la base del multitasking, ¿cierto? El multitarea. Entonces cuando el automatismo, digamos que no empobrecería el gesto, sino que lo estaría liberando. Entonces repetir muchas veces un gesto, quizás lo que puede hacer es hacerlo más limpio, ¿cierto? Más perfecto, entre comillas, más depurado, cosa que esté liberando realmente lo que es el gesto de posibles otros movimientos parásitos, movimientos innecesarios, ¿cierto? Movimientos que realmente no se requerían, sino que vamos a concentrarnos en la esencia de lo que es aquel gesto.
Entonces no se empobrece, sino que se estaría liberando. Cuando el modelo entonces ya no busca expresar, cuando el modelo o la modelo ya no busca, entre comillas, hacer las cosas bien, solo por hacerlas bien, o lo que se pueda pensar que es hacer bien las cosas, y cuando ya no piensa en producir un efecto o producir una impresión, causar una impresión, entonces es ahí cuando aparece una invención que aparentemente no le pertenece a nadie, ¿cierto? Porque como salió inconscientemente, pues tampoco es que sea suya, ¿cierto? Salió del azar. Sería una invención algo así como sin autor psicológico, ¿cierto? ¿Qué querría decir esto? Que es un gesto que no nació de nadie conscientemente, pero que aún así es consecuente. No es prefabricado, no es precodificado. Podríamos llamarle consecuente con la práctica, ¿cierto? Con la práctica constante, con la repetición constante, con el entrenamiento constante, ¿cierto? Como cuando ustedes entrenan y entrenan, ya sea un movimiento de danza, ya sea un ejercicio en gimnasio, ya sea una forma de escritura, ya sea una tarea bastante mecánica, resulta que, perdón, como dicen por ahí, tras las 10.000 horas de vuelo, las 10.000 horas de práctica, ustedes ya no son conscientes a veces ni siquiera de que lo están haciendo tan bien, sino que lo hacen, simplemente fluye. Y es ahí cuando otros llegan y se acercan, les dicen que realmente lo están haciendo con maestría, ¿cierto? Pero ustedes ni siquiera lo notan porque cada vez que lo hacen ya ni piensan en eso, ¿cierto? Ya es tan automático que se depuran las formas, ¿cierto? Por no decir se perfeccionan las formas, se trabaja la técnica, se mejora la técnica, se concentran los esfuerzos en la técnica y por ende que tenemos básicamente es pura técnica, ¿cierto? Se estaría logrando incluso la técnica a su manera, pero sin que ustedes estén conscientes de que son los autores o las autoras. Entonces sería esta una invención, valga la redundancia, inventada no por un autor, sino a partir de no pensar y de repetir, ¿cierto? A partir de la repetición mecánica. Entonces, continuemos con cómo tiene que ver esto, cómo está conectado con la repetición o con la filmografía de Robert Bresson. Entonces, en Pickpocket, por ejemplo, siempre hablamos casi que de las mismas 3, 4 películas de Bresson para comenzar, ¿no? Porque pues también vamos a referirnos a las que siguieron décadas después. En Pickpocket, las manos inventan coreografías a su manera, ¿cierto? Sin que nadie las piense, sin que se sobrepiense, porque hasta una mano podría sobreactuarse si lo pensamos bien, ¿cierto? Ustedes recuerdan la película, son manos de carteristas que están entrando por solapas, por chaquetas, por blazers y sacan asimismo una billetera, sacan un objeto valioso, ¿cierto? Le ayudan a pasar la calle a alguien, le dan la mano y resulta que se le han quedado con el reloj, ¿cierto? De esa destreza estamos hablando, es destreza que se consigue a partir de la práctica extrema y de la repetición muchísimas veces, hasta que ese entrenamiento se convierte en totalmente destreza, técnica, ¿cierto? Lo han practicado 10.000 horas, 10.000 veces, entonces ya lo hacen sin pensar. Bueno, si ustedes han visto la película, pues recordarán la famosa escena la hemos mencionado aquí muchas veces, la estación de tren, ¿cierto? Aquella secuencia de distintos tipos de carterismo o de despojar a alguien directamente con las manos de un objeto valor directamente del cuerpo o de entre sus bolsillos o entre su ropa, sin que la persona víctima se dé cuenta. Entonces, ¿hay maestría ahí? Claro que sí. ¿Hay un arte ahí? Totalmente de acuerdo. ¿Hay una técnica? Por supuesto. Entonces, ¿cómo es eso de que una mano podría sobreactuarse? ¿Cierto? Pensemos en ejemplos, por ejemplo, de otras películas. La mano de la familia Addams, ¿cierto? Por decir un ejemplo así burdo. Las manos de películas de Luis Buñuel, ¿cierto? La mano de, ¿cómo se llama esta película? El Ángel Exterminador, ¿cierto? Esa mano.
cómo actúan esas manos. No sé si han visto una película bastante famosa que estará pronto aquí en este canal a través de una reseña porque creo que tiene que ver mucho con Bresson y nos ayudaría mucho a acercarnos a Bresson. Es una película de 1927 llamada Manos o Hande de Miklos Bandi y Estela Simón. Una película alemana. Es un cortometraje, básicamente dura 13, 15 minutos y está protagonizada solo por manos, manos que tienen carácter, manos que son personajes, manos básicamente humanizadas, ¿cierto? Manos que actúan de cierta manera, tienen roles en una sociedad de manos. Entonces la vamos a ver, vamos a hablar de ella pronto. Se las recomiendo mucho, está en YouTube. Pueden buscarla por película Manos o cortometraje Manos 1927, 1928. Miklos Bandi, Estela Simón. Ahí van a encontrarla. Se las recomiendo muchísimo porque está todo lo que ustedes podrían imaginar que se puede hacer con una mano, ¿cierto? Con una mano como personaje. Y ya en 1927, 1928. ¿Sería que Robert Bresson vio aquella película? Es probable, ¿cierto? Todo es probable porque Bresson fue un tipo que tuvo acceso a una vasta cultura, ¿cierto? Tuvo acceso a las vanguardias del arte, ¿cierto? A Dada, surrealismo, tuvo amistades en ellos. Un artista surrealista fue quien produjo su primer cortometraje, Les Affaires Publiques, los negocios públicos, ¿cierto? También Bresson mismo fue fotógrafo de Coco Chanel, ¿cierto? Fotógrafo de accesorios, de moda, de joyería. Entonces, Bresson tiene básicamente un pie en el mundo artístico, un pie en el mundo de la moda, un pie en el mundo de la industria, ¿cierto? De la imagen y de la fotografía industrial, ¿cierto? Y también, por otro lado, fue pintor, su faceta más artística, digámoslo así, de artes plásticas. Entonces Bresson tiene bastante conocimiento, podemos decir, Bresson leyó literatura, leyó filosofía, leyó manifestos de artes plásticas, de vanguardias del arte, fue versado en el arte moderno, ¿cierto? En las transformaciones del arte moderno. Entonces Bresson sabe lo que significa hacer sistemas y romper con sistemas. Pasemos a un condenado a muerte se escapa. En la invención técnica surge del hábito, perdón, no del genio dramático. Entonces estamos haciendo una conexión entre películas sobre esta idea de hoy de los modelos automáticamente inspirados e inventivos o cómo puede crearse a partir de la automatización o a partir de la repetición o de la mecanización. Entonces, recuerden, un condenado a muerte se escapa. Lo mismo, también hay destrezas manuales, la mano no está pensando lo que hace, ¿cierto? Se fragmentan las acciones, se fragmentan las manos trabajando, la mano que maneja unos materiales, ¿cierto? Se desdramatiza, casi que la mano se convierte en un micromundo allí que está trabajando, ¿cierto? Con aquellas herramientas que encuentra y convirtiendo objetos cotidianos en herramientas de escape, ¿cierto? Herramientas mecánicas altamente, ¿cómo se podría decir?, depuradas para un fin que es el escape de una cárcel. Entonces no está esa dramatización alrededor del escape, alrededor de que posiblemente sea descubierto, de que posiblemente el actor tenga dudas o sienta dudas, ¿cierto? No, o sea, esas cosas pueden estar, no es que no estén, sino que no son el centro, ¿cierto? Si se construye un suspenso, no se construye desde el sufrimiento del actor o desde la, entre comillas, actuación del actor, sino se construye a través del montaje, a través de las relaciones entre imágenes, entre esas relaciones de fragmentos, de manos que trabajan, ciertos sonidos dentro y fuera de la celda, son los que básicamente van a contribuir con ese suspenso, con esa tensión.
¿Con qué lo podemos comparar, cierto? Como ejemplos, antiejemplos, contraejemplos. Vale la pena compararlo con Fuga de Alcatraz, protagonizada por Clint Eastwood, ¿cierto? En donde también interpreta a un personaje que está tratando de salir de una celda y que lo mismo, tiene que perforar la pared, encontrar la forma de construir ¿cierto? Una soga que resista determinado peso. Tiene que ingeniarse un maniquí que lo reemplace cuando él no va a estar en la celda, para que lo vean ahí los vigilantes cuando hagan la ronda por la celda, etcétera, ¿cierto? Vale la pena comparar, poner cada película una al lado de la otra, ¿cierto? Pero básicamente el genio dramático no estaría ahí, ¿cierto? El genio inventivo surgiría a partir de la repetición, a partir de concentrarse en lo más mecánico y en el fragmento, totalmente, ¿cierto? Entonces hay repetición de procesos, hay básicamente una... un proceso en el que un material se convierte en otra cosa, ¿cierto? Hay una especie de algoritmo, ¿cierto? Como si lo estuviera planteando una máquina, ¿cierto? Como la inteligencia artificial, ¿cierto? Estos son los pasos para que construyas tu propio gancho para escapar de una prisión, ¿cierto? Pareciera que el personaje solamente sigue las instrucciones y ejecuta, ¿cierto? Pero no hay comentarios dramáticos de yo aprendí a hacer esto cuando tenía 15 años y me llevó mi abuelo, ¿no? Al estilo de MacGyver, ¿cierto? MacGyver, que él puede que sea uno de los más creativos que hemos visto en la televisión, por lo menos, ¿cierto? En los medios audiovisuales, pero casi siempre tiene que justificar cómo aprendió a hacer eso, dónde lo aprendió, qué estudió para lograr eso, ¿cierto? Y aunque, bueno, claro, ese personaje tiene muchos misterios, ¿cierto? De todas formas, la serie no se permite que todo quede en el suspenso, ¿cierto? En la laguna, sino que tiene que de alguna manera contar parte de su biografía para que creamos que él es bastante recursivo y bastante inventivo. En cambio, los personajes de Bresson no se detienen en esto. Básicamente nosotros como espectadores creemos en lo que vemos, creemos en el proceso, ¿cierto? Vamos a pasar a hablar de Mouchet, que es bastante breve. Entonces, en la película de Mouchet, la singularidad del cuerpo no se subraya tampoco lo que ella siente o los cambios que experimenta o las consecuencias que pueda sacar de lo que le ocurre, ¿cierto? De los conflictos que tiene con los otros personajes. Ahí no hay una reflexión, no hay una especie de soliloquio con sus conclusiones o las resoluciones que ella pueda hacer, ni para seguir con su vida, ni para vengarse, etcétera, ¿cierto? Sino que todo va aconteciendo, ¿cierto? Se deja que las cosas ocurran. No sé si estén de acuerdo conmigo, si esto les parece muy general. La idea es que vayamos viendo las películas en un futuro y dediquemos sesiones completas pues a cada película posteriormente. Por ahora pues estamos haciendo unas sesiones en vivo, acercándonos a las notas sobre el cinematógrafo de Bresson, que es básicamente el eje. Ni siquiera son las películas tanto en este espacio que hacemos, sino las notas en sí. Cada noche, de lunes a viernes, leemos una nota y la tratamos de conectar, pues obviamente, con las películas de Bresson y también con otros materiales importantes, tales como las entrevistas, ¿cierto? En este caso tenemos a Bresson por Bresson, entrevistas entre 1943 y 1983. Esto es una compilación autorizada por Mylène Bresson, la viuda de Robert Bresson. Y bueno, sobre estas notas, sobre estas entrevistas, perdón, hay mucho que decir. Colin Burnett, me enviaron un mensaje ahí en plena transmisión. En que les iba diciendo, bueno, que estas notas fueron autorizadas por la viuda de Bresson, Mylène Bresson, pero como Colin Burnett, uno de los teóricos y estudiosos de Bresson, entre muchos otros, pues ha manifestado que, como les he dicho en otras sesiones, quizás no están completas. Hay unas
entrevistas claves que él echa de menos, que no pasaron a la compilación, y hay otras que se salen de las fechas, ¿cierto? Que estarían fuera de 1983, que fueron hechas en años posteriores. Entonces habría que ver cómo es el ejercicio que Colin Burnett hace acerca de la escritura de la historia en relación con Robert Bresson, ¿cierto? Esa historiografía o ese relacionamiento de textos claves en la vida y en la obra de Robert Bresson. También, pues, mientras hacemos todos estos episodios, pueden salir nuevos textos. En el Reino Unido va a salir un texto sobre Bresson en relación con poesía, más o menos hacia febrero. Entonces, pueden pasar cosas, ¿no? Durante la marcha podemos descubrir otros materiales, otras tesis sobre Bresson, otras aproximaciones, incluso desde otras disciplinas. Bien, entonces, estos ejemplos que les mencioné de Pickpocket, Un condenado a muerte se escapa y Muchet, por mencionar tres, están relacionados por aquellas invenciones en cuanto a la dosificación de la información, ¿cierto? A la representación de los procesos en imágenes, también frente a lo que se muestra y lo que se dice, ¿cierto? O lo que no se muestra y no se dice, lo que se insinúa, lo que se sugiere. Entonces, lo inventivo estaría en detalles mínimos, ¿cierto? En detalles pequeños, en Bresson. Pero bueno, siempre habrá más ejemplos. La idea es que ustedes también hagan sus conexiones, hagan sus apuestas, que ustedes también vean las películas de Bresson por su lado y las relacionen pues con estas notas o incluso encuentren contradicciones, ¿cierto?, entre las notas y las películas. Algo que vamos a notar es cómo hay una película que pone en problemas a las notas que les he mencionado, es Lancelot del Lago, que de pronto ustedes pensarían, bueno, estas notas no aplicarían tanto para una película que se basa en una leyenda, ¿cierto? Una leyenda artúrica. Quizás las notas se apliquen más a historias relacionadas o adaptaciones de novelas relacionadas más con la vida rural y urbana, ¿cierto? Pero ¿cómo se pueden adaptar o relacionar con una historia mítica, ¿cierto? Un mito artúrico, ¿cierto? Lancelot, la reina Ginebra, el rey Arturo, el santo grial, ¿cierto? ¿Qué puede pasar, no? ¿Qué puede ocurrir ahí con ese cóctel? Entonces, pues hay que considerarlo y llegaremos pues seguramente a esa parte, como a ver, bueno, ¿qué es Lancelot del Lago? Entonces tenemos otra idea que se puede sugerir o extraer de esta nota, sería la creatividad exhibida, ¿cierto? Porque la creatividad puede ser una consecuencia de la inspiración, ¿cierto? Y de la invención. La creatividad. Bresson desconfía de la creatividad visible, ¿cierto? O de esa creatividad hecha para ser exhibida. Desconfía también del gesto brillante, ¿cierto? Del gesto que busca halagos, de la emoción intensa que viene con la creatividad y de la originalidad ostentosa. Entonces, recuerden que Bresson pues es bastante modesto, es uno de los cineastas quizás más austeros, ¿cierto? Más económicos en cuanto a los medios. Es uno de los personajes que insiste en aplanar imágenes. Recordemos aquella nota. La primera vez que uno la lee, se sorprende, ¿cierto? Es la nota 26, dice aplanar mis imágenes, entre paréntesis, como con una plancha, sin atenuarlas, ¿cierto? Entonces decimos nosotros, los cineastas, que a veces somos demasiado formalistas o que nos gusta buscar imágenes, entre comillas, bellas, decimos, no, pero ¿cómo así las va a aplanar? Eso suena como afear mis imágenes, ¿cierto? Como quitarles lo bello, quitarles la postal, quitarles los colores, ¿cierto? Quitarles las formas que las puedan hacer atractivas ante ojos de otros. Y nos da una gran lección, ¿cierto? Porque, pues según él, ninguna imagen tiene que sobresalir u opacar a otras imágenes, ¿cierto? No tiene que haber una imagen
que salve la película, ¿cierto? O que trate incluso de resumir o sintetizar la película, sino que todas las imágenes deben valer por sí mismas. Y al valer por sí mismas, pues son un conjunto uniforme y es así, como con esa misma importancia de todas, que se crean relaciones entre todas. Y si todas valen lo mismo, y si todas tienen exactamente la misma importancia, pues va a haber como una especie de democratización, ¿cierto?, de las imágenes, y mejor aún, va a haber relaciones entre ellas, ¿cierto?, sin que ninguna se robe el protagonismo. Entonces ahí vendría la reflexión de Bresson sobre el montaje. Es un sistema de creación de relaciones entre imágenes, o también entre imágenes y sonidos, o entre sonidos y sonidos. Entonces, esa seguidilla de notas fue muy interesante, ¿cierto? Eso fue básicamente de la 25 a la 28 en esa época. Si ustedes tienen el libro, les recomiendo que hagan una numeración para ustedes a manera de, de estudio, ¿cierto? Manera de organización para ustedes poder referirse a ellas con más facilidad, poderlas buscar con más facilidad. Bien, volvemos entonces al presente con esta nota que nos decía, bueno, oponerse entonces al gesto brillante, la emoción intensa, la originalidad ostentosa, porque según Bresson, esa creatividad que se exhibe o que se quiere hacer visible por todos los medios, según él, pertenece al teatro. Es ahí donde de verdad se muestra el virtuosismo, ¿cierto? El teatro. Según el teatro, ¿cierto? Donde está el encuentro en carne y hueso entre actores y actrices con espectadores también en carne y hueso, ¿cierto? Y que es único, que es mágico, ¿cierto? Básicamente es irrepetible, ¿cierto? Básicamente es el encuentro de los encuentros. No es que Bresson odie a los actores ni a las actrices, sino que él dice que no tiene ningún sentido que el cine haga teatro filmado, que el cine copie o emule los procedimientos teatrales, ¿cierto? Teatro clásico, teatro decimonónico, y que los copie en una pantalla, cuando el cine tiene sus propios procedimientos, ¿cierto? Sus propios recursos que debería explorar más y tratar de sacarles todo el provecho posible. Entonces, el cinematógrafo, o sea, el cine, según Bresson, deja que la invención pase desapercibida. Una especie también de posicionamiento moral, posicionamiento muy modesto acerca de la relación con la creatividad, con la recursividad, ¿cierto? No hay que ufanarse, no, qué creativo soy, ¿cierto? Qué recursivo soy. No, simplemente encuentra sus procedimientos y los utiliza. Y sigue, ¿cierto? Ni siquiera se pone a reparar en las huellas que dejó en la arena, sino que sigue viviendo el presente. No se fija en cómo lo hizo, si salió bien o mal, sino que continúa su camino. En el sistema de las notas sobre el cinematógrafo, entonces llegamos a nuestra sección aquí de conexión con notas de las que ya hemos hablado. Entonces vamos a hablar de la nota 41. Conectamos con aquella que dice, yo creo que ustedes la recuerdan, bueno, están llegando varios mensajes en este momento, pero no sé si se ven en pantalla, creo que no, ustedes no los ven, solo los veo yo, pero son un poco, bueno, un poco molestos y no hay mensajes de chat por ahora. Esa nota 41 dice, a tus modelos, no penséis lo que decís, no penséis lo que hacéis. Y también no penséis en lo que decís, no penséis en lo que hacéis. Entonces ya la hemos estudiado durante varias noches y le hemos hecho esta referencia, como por un lado nos dice que no hay que pensar ni en lo que se dice, ¿cierto? Ni en lo que se hace, pero tampoco en el cómo, ¿cierto? O en exactamente como en eso, pensar en lo que
no hay que pensar lo que se dice ni lo que se hace, pero tampoco en el cómo se dice y en el cómo se hace, ¿cierto? No hay que tener ese exceso como de metacognición, de que no solo estoy pensando en la cosa, sino que también estoy pensando en el acto de pensar. Eso sería básicamente, ¿cierto? Como una nota que nos habla sobre ese ejercicio o ese exceso que es sobrepensar. La otra nota con la que podemos conectar es la 41, perdón, la 40, que es suprime radicalmente las intenciones en los modelos. La mencionamos al inicio de esta emisión. Entonces, básicamente, suprimir las motivaciones, las justificaciones que puedan tener los modelos y las modelos para hacer o decir lo que hacen, ¿cierto? Para moverse de cierta forma, porque hay una razón para ese movimiento, de cómo tomo el vaso de agua, porque hay una intención al tomar ese vaso de agua, de que cuando digo, me alegra mucho que te esté yendo bien en tu nuevo trabajo, entonces ahí habría una intención oculta, ¿cierto? Los actores y actrices del teatro tradicional, de los teatros filmados, según Bresson, pues van a decir, no, pues oye, ¿cómo digo esa frase? ¿La digo como con sarcasmo o la digo con una sinceridad de que le esté yendo bien en lo que hace? ¿O la digo como con una intención de que le salga mal? ¿O lo digo como quien está resentido y le va a sabotear en una escena futura lo que está haciendo, lo que sea que está haciendo? Entonces habría muchas intenciones por debajo de cada acción o de cada texto. Es lo que ellos llaman el subtexto, ¿cierto? O la motivación. Entonces, en Bresson, pues básicamente no tiene por qué haber esas intenciones directas o indirectas en los modelos. Y tampoco conviene que ellos sepan mucho sobre lo que va a ocurrir en el futuro en la película, ¿cierto? Ellos no pueden saber que su personaje va a aprender a robar de otra manera y que va a ser prendido por la justicia y que va a estar X o Y tiempo en una cárcel y que en esa cárcel, en una visita, va a conocer al amor de su vida. Entonces, eso no lo puede saber el modelo porque si no ya se empezaría como a sentir, oh, soy guapo, voy a conocer el amor de mi vida en una visita a la cárcel, ¿cierto? Entonces ya empieza a actuar sobrado, ya empieza a actuar con vanidad, incluso cuando faltan 20 escenas para que eso ocurra. Entonces no le conviene que sepan tanto, más bien le conviene que se sorprendan, ¿cierto? Y que descubran esa invención, ¿cierto? Esa inspiración, pero a medida que las cosas se van dando. Básicamente que vivan el presente paso a paso, un día a la vez, ¿cierto? Por eso podemos suponer que las películas de Bresson, en su gran parte al menos, se filman cronológicamente, ¿cierto? Podría eso ser, ¿cierto? Podría tener sentido. Corríjanme si me equivoco. Entonces, todas esas notas que he mencionado convergen en que la invención aparecería como un efecto secundario, ¿cierto? Como una consecuencia lógica, pero quizás no buscada, no propiciada a la fuerza, no forzada. Puede ser, no sé qué tal les parezca. También hablando de la inspiración, otra idea puede ser que tiene lugar una inspiración, pero sin psicología, ¿cierto? Entonces, mis amigos psicólogos, psicólogas, siempre yo les pido comprensión, ¿cierto? Porque en el cine solemos usar esa palabra muy coloquialmente, ¿cierto? Psicología, para hablar de una serie de rasgos de los personajes que dependen mucho de su biografía y de su pasado, que van a determinar cómo reaccionan o cómo se comportan o cómo responden o cómo piensan, ¿cierto? En el presente. Si en su niñez tuvieron cierta experiencia, cierto trauma o cierto acontecimiento, entonces eso va a determinar quiénes son a medida que crecen, ¿cierto? Y cómo se van a comportar en una situación futura. Y eso básicamente lo tienen que saber los espectadores. Entonces, ¿es justo o es injusto? No lo sé, depende de cómo se le mire. Lo utiliza el cine clásico, el guión clásico, ¿cierto? Todo tiene que estar, como dicen ahí, plantado,
o planteado para que tenga un payoff, ¿cierto? Si tú lo plantas en un momento, en otro momento de la película esa información va a salir a la luz y entonces ya no es tan forzado, ¿cierto? Porque tú ya lo habías planteado desde antes. Entonces, eh, por ejemplo, Marnie de Hitchcock en algún momento tiene que explicar cómo fue la infancia de Marnie, ¿cierto? Para que ella se convirtiera en la cleptómana y también la persona con tantas dificultades para relacionarse en una relación de pareja, ¿cierto? Como las dos cosas tienen que tener una explicación y esa explicación estaría en el pasado de Marnie, ¿cierto? Con su madre y su padrastro, ¿cierto? Pues si hablamos de la famosa Marnie de Hitchcock, por nombrar un ejemplo bastante recurrente. Entonces, la inspiración sin esa psicología estaría basada en la ausencia de lo emocional, ¿cierto? No estaría, digamos, en Pickpocket, no habría esto, porque ¿por qué Michelle roba? Entonces no tendría una justificación emocional, ¿cierto? O un impacto que tuvo algún acontecimiento en su niñez, ¿cierto? En su juventud, su adolescencia, su pubertad, qué sé yo. No es no es una inspiración expresiva, ¿cierto? Que es un deseo del personaje de lograr algo, de manifestar algo, ¿cierto? De querer algo, no es un deseo profundo de expresar o de comunicar algo. Y por supuesto, pues ni las dos anteriores, pues tienen en común que vienen del interior, ¿cierto? Entonces no habría inspiración del interior. Entonces, si estos personajes no tienen este aspecto biográfico de justificaciones, de motivaciones y por supuesto no viene del interior, entonces pues los personajes de Bresson no van a estar determinados por sus pasados, ¿cierto? Ni por deseos internos, deseos profundos de los personajes. Además que tendrían que manifestarlos en algún momento, ¿cierto? Y no es lo que Bresson pretende. Bresson sí pretende mover a los espectadores a emociones, a suspenso, incluso a sentir temor, a sentir, a tener expectativas sobre lo que va a ocurrir. Pero recuerden que lo busca es a través del montaje, a través de las relaciones entre imágenes y no a través de la biografía de sus personajes o el pasado de sus personajes, ¿cierto? O las exclamaciones del personaje acerca de lo que él quiere o lo que ella quiere, su mayor sueño, su mayor objetivo. No lo va a hacer tan fácil, ¿cierto? Tan simple. Por el contrario, nos invita es a estar interpretando, a estar haciendo apuestas, a estar lanzando hipótesis acerca de lo que los personajes efectivamente quieren y pueden en el presente, ¿cierto? En el momento. Cada instante a la vez, cada momento a la vez. Se podría hablar también, nuevamente, como en otras notas, de una ética de la humildad, ¿cierto? En la cual el cineasta no provoca la invención, sino que la permite, ¿cierto? El cineasta no es un obstáculo ante el mundo, no es una figura prepotente que se quiere ganar las cosas solo por ser el gran cineasta, sino que deja que las cosas sucedan, ¿cierto? Y en esta Bresson, como lo hemos visto ya en otras notas, también puede tener o puede dejar ver cierta influencia de filosofías orientales, ¿cierto? Como el budismo, el taoísmo, solamente por mencionar algunas. Es el creer y el confiar en el vacío, ¿cierto? En que no todo está dado, en que se parte de la ignorancia, se parte de lagunas que hay espacios que hay que completar, ¿cierto? Se parte también de ese, yo no lo sé todo, yo no lo controlo todo, yo estoy ahí en manos de otra energía, ¿cierto? En manos de otras tensiones que hay en el mundo o en el universo y que son hilos invisibles que se mueven ahí y que todo lo que pase pasará por alguna razón, ¿cierto? De alguna manera puede estar relacionado con el budismo y con el jansenismo, ¿cierto? En el sentido de que pareciera que ya todo está determinado y que lo único que podemos hacer es dejarnos llevar, ¿cierto? Por el flujo de las cosas. No sé si estén ustedes de acuerdo con esas ideas. El modelo no crea
o la modelo no crea, sino que deja pasar. O sea, deja que la invención la atraviese o lo atraviese y que los utilicen a ellos, a los modelos, como herramientas, ¿cierto? Posiblemente como fichas, podríamos decir. No sé qué opinen ustedes de esa palabra, si parece una palabra muy fuerte. Quizás herramientas, ¿cierto? O figuras en el ajedrez de la vida, ¿o cierto? En las herramientas del destino, herramientas en la cual toda una comunidad o una gran comunidad estaría relacionada y tienen un papel o un rol ahí, ¿cierto? El filme no exhibe un genio, sino por el contrario registra apariciones de lo no previsto, de lo invisible. Entonces, ¿cómo se manifiesta aquello que no conocemos y que no podemos controlar? ¿Cierto? Aquello que está fuera de nuestra comprensión. Podría ser la idea de naturaleza, ¿cierto? Esas naturalezas que no son del todo accesibles para el ser humano, ni en cuestión de lenguaje, ni de planos de comprensión, ¿cierto? Quizás no estemos en la dimensión correcta para apreciar toda la complejidad de la naturaleza o de otros reinos naturales a los que no tenemos acceso, ¿cierto? Por ejemplo, desde lo microscópico, qué sé yo, el fondo del océano, el espacio exterior, qué sé yo, no nos alcanzan algunas herramientas para llegar hasta aquellos confines y hasta aquellos misterios más profundos. Entonces, tener cierta humildad frente a eso, no lo conozco todo, no lo sé todo. Y asimismo había una nota muy interesante en cuanto al rodaje, que es la nota 46. Dice, rodaje, situarse en un estado de ignorancia y de curiosidad intensas y a pesar de ello ver las cosas antes. Entonces, es una nota bastante sabia porque, les repito, aquella ignorancia y aquella curiosidad no significa que seamos seres terminados, ¿cierto? Seres ya completos, que no nos hace falta nada, sino que reconocemos, como también lo dijo Sócrates, solo sé que nada sé, ¿cierto? De alguna manera, o como se le atribuye que lo dijo, y por ende siempre va a faltar algo que debamos conocer, y por eso siempre va a haber un día emocionante o una sorpresa que asimilemos, porque si no lo tenemos todo, si no lo sabemos todo, todavía tenemos la posibilidad de seguir absorbiendo conocimiento como una esponja. Y de ahí, pues, la curiosidad intensa es para que siempre haya una sed de conocimiento o hambre de conocimiento. Entonces, volvemos a nuestra paradoja, que en la que Bresson pareciera que quiere decir que cuanto menos quiere inventar el modelo o la modelo, más inventivo se vuelve, ¿cierto? La invención nace cuando nadie la persigue o cuando nadie trata de forzarla. Entonces, ¿a qué ejercicios concretos se refiere Bresson en cuanto a repetición, en cuanto a mecanización de sus modelos antes y durante el rodaje? Eso los vamos a ir descubriendo a través del paso de las sesiones. Entonces, como síntesis final, podríamos formular esta nota así, como el cinematógrafo de Robert Bresson no necesita inspiración consciente, más bien necesita cuerpos liberados de las intenciones para que se dé aquella inspiración y para que exista aquella invención. De ese automatismo nacerían unas formas de invención quizás más justas, más humildes, podríamos decir más verdaderas, ¿cierto? Más auténticas, si conectamos también las ideas de Bresson de otras notas, ¿cierto? En donde se busca lo verdadero. Recuerden notas en donde se expone aquella oposición entre lo verdadero y lo falso, ¿cierto? No casi todas, pero sí varias de las notas tienen una oposición dentro. Perdón. Varias notas tienen un título llamado de lo verdadero y de lo falso, ¿cierto? Otras notas, se refieren a
al automatismo, otras se refieren a los modelos, otras al rodaje, como si fueran una especie de rótulos, ¿cierto? O de numerales o hashtags acerca de ejes temáticos con los que se puede relacionar a ciertas notas. Entonces, eso sería por la sesión de hoy. No sé si tienen en este momento alguna sugerencia o pregunta. Creo que ha fluido bastante bien comparado con otras notas. Ha sido una muy exitosa en cuanto a esto, como que ha fluido sin problemas, como que las ideas conectaron, las otras notas conectaron. Y les doy las gracias por estar ahí, por esa buena energía. No ha habido comentarios, pero los pueden hacer en otro momento. Pueden también visitar otras de las notas que hemos estudiado. Les recuerdo que esta es la número 67. Entonces, ven, ya tenemos otras 66 sesiones antes de estas, con diversos tipos de notas, otros recursos visuales, ¿cierto? En algunas estudiamos fotogramas o imágenes, por ejemplo, qué sé yo, de la historia del arte, o fotogramas de las películas, o quizás síntesis hechas por inteligencia artificial, ¿cierto? Como estas notas de apuntes con ilustraciones, a veces también como diapositivas, muy al estilo PowerPoint también. Y aquí este recurso que es pues utilizar la nota en pantalla, ¿cierto? Entonces, a medida que las notas futuras lo requieran, pues cambiaremos de recursos visuales. Entonces, nuevamente les agradezco. Más adelante, hoy vamos a hacer otro directo que no tiene que ver con Robert Bresson, pero sí es sobre la celebración de los primeros 5 años de este canal. Fue un 31 de diciembre de 2020. Entonces, les agradezco mucho si pueden conectarse más tarde con ese directo. Si no se han suscrito, por favor, háganlo en este momento para que les llegue la notificación de los próximos directos del canal. Si conocen gente que les interese este tipo de cine, el cine de arte, de autores y cines de ensayo en general, también por favor recomienden este canal. Es un canal de videos un poco largos, un poco así a este ritmo como lo vieron hoy, que requieren paciencia. Hay que desconfiar a veces de los videos muy cortos. También es un arte, sí, obviamente hacer un video en 1 minuto o 3 minutos, un short, puede ser fascinante en algunas ocasiones, con algunos temas, pero digamos meter toda la idea de un gran cineasta en 10 minutos, pues quizás no es justo, ¿cierto? Ni con la audiencia ni con el cineasta. A veces es hasta mejor hacer un video de 50 minutos que quizás el espectador al final lo pueda ver a una velocidad más, ¿cierto? Más aumentada y quizás pueda comprimir el tiempo, pero la información va a estar ahí conservada, entre comillas. Entonces, no sé si tienen alguna última idea o algún comentario, sugerencia. Y esto sería todo por hoy en cuanto a las notas sobre el cinematógrafo. Recuerden que es un espacio que se transmite de lunes a viernes en algún momento entre 8 y 10 de la noche, hora Bogotá, Colombia. Hoy se hizo más temprano, dado que pues, es la celebración de fin de año y que también va a haber el segundo directo, que es, repito, el cumpleaños del canal. Se celebran 5 años del canal. Entonces, pues, básicamente una celebración muy breve conmemorando estos primeros 5 años. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias por venir aquí. Espero que estén presentes también en otras futuras transmisiones del canal, que exploren las listas de reproducción, los videos cortos, los videos largos, los videos directos, los videos pregrabados. Y estoy seguro de que habrá algo que les llamará la atención en este canal. Eso ha sido todo. Entonces, soy Javier Quintero. Esto es Cines de Arte y de Autores. Que tengan una excelente celebración de fin de año y que tengan una muy feliz noche. Nos vemos mañana con la siguiente nota sobre el cinematógrafo de Robert Bresson.